Entré a mi propio departamento y vi a mi hijo enseñándoselo a una agente de bienes raíces, como si yo ya me hubiera muerto. Su esposa sonrió y dijo que estaba perfecto para hacer ahí el cuarto del bebé. Entonces Adam volteó hacia mí, bien tranquilo, y me dijo, de todos modos ya te vas a morir. Mamá, ¿por qué no nos lo das ya? Ahí supe que no iban a esperar. Ellos ya estaban planeando desaparecerme. Pero lo que no sabían, es que yo ya los estaba sacando de mi testamento, de mis cuentas, de mi vida. Y cuando se dieron cuenta de lo que había hecho, yo ya me había ido. Antes de seguir, dale like al video y suscríbete, para que no te pierdas historias como esta, y comenta desde donde estás viendo. Gracias. Me llamo Eleyanar Whitaker, tengo 72 años, y el martes pasado, entré a mi propio departamento y me di cuenta que mi hijo, ya me había enterrado en su cabeza. Yo venía de mi caminata de la mañana, la que hago todos los días, dando la vuelta a la manzana con mi tacita de té en la mano y mi pañuelo amarrado en la cabeza, igualito que siempre. Abrí la puerta, y escuché voces que no deberían estar ahí. Al principio pensé que Adam había venido a verme, algo que casi no hace, a menos que Tiffany lo obligue. Pero entonces oí la voz de ella, toda fingida y dulce, como si fuera la dueña del lugar. Y aquí está la cocina, decía feliz. Decías que la luz del sol era perfecta para las fotos, ¿no? Me quedé parada en la entrada, con la bolsa del súper a punto de caerse de mi brazo, y entonces los vi, Adam con una de esas camisas tiesas que siempre usa, y Tiffany con sus uñas postizas agarrando un vaso de Starbucks, dándole un tour a una señora bien sonriente y de tacones, como si estuvieran en un programa de esos de casas en la tele. Yo no me moví, no dije nada, solo los miré. Tiffany abrió el gabinete de abajo del fregadero sin ni preguntar. Adam señaló la pared donde todavía tengo colgada la foto militar de mi esposo que ya falleció. Podrían quitar toda esta parte, dijo, como si ya estuviera viendo la demolición hecha en su cabeza. Y entonces la agente le preguntó, ¿y su mamá está de acuerdo con el momento? Fue ahí cuando Adam me vio parada ahí, con la pinche leche en la mano, y ni se inmutó. Mamá, dijo, como si apenas se diera cuenta que existo. Íbamos a decírtelo, pero seamos honestos, ya te vas a morir. ¿A poco no la has pasado bien? Juro que en ese momento no sentí mi cuerpo, como si mi alma se hubiera salido y estuviera viéndolos desde la esquina del cuarto. Tiffany se veía medio incómoda, pero no tanto como para dejar de sonreír. Tiene sentido, dijo, no hay escaleras, hay buena luz, y de verdad necesitamos un espacio para el bebé. Pero no hay bebé, ni siquiera está embarazada. Solo tiene un tablero de Pinterest y las ganas de jugar a la casita. Recuerdo que dejé las bolsas, y me fui a sentar a mi silla. Nadie se calló. Nadie me preguntó si estaba bien. Adam siguió caminando por todo el departamento, señalando las paredes, mientras Tiffany le decía a la agente de bienes raíces que en un mes ya estaría limpio. O hasta antes, si yo cooperaba. Como si yo fuera una extraña, como si estuviera ocupando un lugar que ya no me tocaba. No sé cuánto tiempo me quedé sentada ahí, pero al final todos se fueron, platicando en el pasillo, hablando de colores para pintar las paredes. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé viendo una esquina de la mesa de centro, esa que está abollada desde que Adam tenía 6 años y fingía que era Batman. Esa noche, me serví una copa de vino tinto, apagué todas las luces y me senté en la oscuridad. Pero no estaba con el corazón roto, era otra cosa. Algo más hondo, más callado. Me cayó el 20, nunca me vieron de verdad. Para ellos, yo era solo una comodidad, un trampolín. Y ahora que creían que ya no tenía nada más que dar, estaban listos para borrarme. Esa noche dejé de tenerle miedo a morirme. Esa fue la noche en que empecé a planear. Al día siguiente me desperté a las 6, como siempre. Preparé mi café, alimenté al gato y me senté en la mesa de la cocina. Miré justo donde había estado Tiffany, agarrando su café carísimo, como si ya viviera aquí. Ya no me sentía triste. Sentía otra cosa, más firme, fría, centrada. Sabía que tenía que protegerme. No nada más de corazón, sino legalmente también. Porque si eran capaces de traer a una agente inmobiliaria a mi casa mientras yo todavía vivía aquí, entonces eran capaces de cosas mucho peores. Me puse a buscar en el cajón donde guardo los aparatos viejos y encontré una grabadora de voz, esa misma que Adam me compró hace años, cuando le dije que quería escribir un libro. La cargué, la probé, y cuando Adam volvió a venir, me aseguré de que la grabadora ya estuviera funcionando dentro de mi bolsa, con el cierre medio abierto, ahí junto al sillón. Ni siquiera tocó la puerta.
Nada más entró, como si ya le perteneciera el lugar. Tiffany venía detrás, con su nuevo corte de pelo y una sonrisa falsa, de esas que una practica en el espejo. No más queremos ayudarte, mamá, dijo Adam, como si eso lo salvara de todo lo que estaba haciendo. Ya no es seguro que vivas sola, agregó, ¿y si te caes? ¿Y si se te olvida la estufa? Le pregunté si recordaba cuándo fue la última vez que se me olvidó algo. No me respondió. Tiffany nada más suspiró y sacó su celular. Hemos estado viendo opciones de una residencia, dijo, deslizando el dedo por la pantalla como si me estuviera reservando hotel. Solo por un tiempo, mientras vemos algo más fijo para el futuro. Y ahí lo supe. No estaban esperando a que yo muriera. Planeaban meterme a una residencia, decir que ya no estaba bien de la cabeza, y quitarme todo mientras yo todavía respiraba. Sonreí, muy linda, y les dije que lo iba a pensar. Los acompañé a la puerta y les despedí con la mano, como una viejita dulce que no sabe qué hacer. Pero en cuanto doblaron la esquina, saqué la grabadora del bolso y la escuché. No se oía una sola palabra. Todo, el tonito condescendiente de Tiffany, la preocupación falsa de Adam, su plan bien armadito, nada quedó grabado. Así que les mandé un correo electrónico. Guardé el archivo, lo puse en 2 memorias USB y escondí cada una en un cajón diferente del departamento, por si acaso. Ese mismo día, le hablé a Margaret. Ella es mi amiga más vieja, la única persona que nunca me ha hecho sentir chiquita ni como una carga. Quedamos de vernos en su casa a tomar el té y le conté todo, lo que dijeron, lo que hicieron, cómo se comportaron, como si yo ya no existiera. Al principio no dijo mucho, nomás tomaba su té y me escuchaba con esa mirada fuerte que siempre ha tenido. Luego se levantó, fue a su archivito y sacó una tarjeta. Me dijo que ese señor ayudó a su hermana cuando sus hijos intentaron hacerle lo mismo que los míos a mí. Era un abogado, se llamaba David Levenson. Se dedicaba a ayudar a personas mayores y casos de abuso financiero. Le hablé al día siguiente y le dije que necesitaba saber qué hacer, antes de que alguien viniera a quitarme todo lo que había construido. Y David no me habló como si estuviera loquita o senil, me habló como a una clienta. Me dijo que empezara a guardar pruebas de todo, que no firmara nada, y que lo más importante era no decirle a nadie, que me estaba preparando para una pelea. Esa noche guardé la grabadora en mi bolsa, revisé las cerraduras 3 veces, y abrí una carpeta nueva en la computadora que llamé Comestibles, para que nadie sospechara si la encontraba. Ahí dentro empecé a guardar todo, porque si mi propio hijo quería borrarme, yo iba a tener pruebas de todo, quería tener con qué defenderme. Una semana después de haber hablado con David, fui a la oficina del edificio. Solo quería preguntar si podía renovar mi contrato por adelantado, por seguridad. Pero en cuanto dije mi nombre, la subgerente me miró raro. Hizo una pausa como si no supiera cómo decirme algo. Ya no estás en el contrato, me dijo al fin, viendo su portapapeles como si eso lo explicara mejor. Sentí un frío en el pecho. ¿Cómo que ya no?, le pregunté, tratando de sonar tranquila, aunque sentía la sangre subir detrás de mis orejas. Volteó a ver los papeles otra vez y luego me enseñó el contrato. El único nombre que estaba era el de Adam. El mío lo habían tachado, con pluma, así, como si fuera una nota que ya no servía. Le dije que eso tenía que ser un error. Ella asintió, nerviosa, y me dijo que tenía que hablar con su supervisor, pero por su mirada supe que eso no era nuevo. Caminé de regreso a casa despacito, como si mis rodillas hubieran envejecido 20 años en 10 minutos. Al llegar, abrí todos los cajones y carpetas buscando el último contrato que firmé, y ahí estaba, con mi firma, con fecha, y todo en regla. Le tomé fotos, lo escaneé y se lo mandé a David de inmediato. Me regresó la llamada en menos de 1 hora, con la voz firme, pero ahora más seria. Esto es fraude, me dijo, no pueden sacarte legalmente sin tu permiso. Y menos si tú sigues pagando la renta. Le dije a David que yo siempre pagaba la renta puntual, con mi propio dinero. Entonces tenemos con qué movernos, me dijo, pero no los enfrentes todavía. Déjalos pensar que todo les está saliendo como quieren. Esa noche no pude dormir, me quedé acostada en la oscuridad, mirando las sombras que se alargaban en el pasillo. En el techo, con la mente vuelta loca, pensé en todas esas cositas que Adam seguramente ya tenía planeadas desde hace tiempo. Esa supuesta preocupación, el interés repentino por mis recetas, que si las facturas, que si ya había pagado esto o lo otro. Eso no era cariño, era puro cálculo. Me estaba viendo como si fuera un negocio en quiebra, nomás esperando a liquidarse. A la mañana siguiente, fui a revisar mi correo, entre los recibos,
Encontré un folleto de una empresa de bienes raíces. Supe luego que no era casualidad. Era justo la empresa que Tiffany había mencionado la última vez que vino, donde trabaja su prima. Y ahí me cayó el 20, querían empujarme a que dejara todo arreglado, por adelantado, pero no por cuidarme, sino para tener control de todo antes de que ni me enterraran. Tiré el folleto directo a la basura y saqué mi libreta de ahorros de la caja fuerte que tengo escondida bajo la cama. No era millonaria, pero sí había sido cuidadosa. Tenía con qué moverme si las cosas se ponían feas. Esa noche, empecé una lista, todo lo que tenía que pudiera vender rápido, todo lo que tuviera valor, lo que ellos podrían querer, joyas, antigüedades, y hasta la colección de monedas de mi difunto esposo, la que escondí detrás del librero. Yo no iba a esperar a que vinieran por mis cosas. Iba a desaparecer con ellas. Y cuando regresaran buscando a ver qué se podían llevar, no iban a encontrar más que aire y recuerdos que nunca se ganaron. Al final de esa semana ya tenía un plan. No era perfecto, pero sí suficiente para moverme con cuidado mientras ellos seguían creyendo que yo era una viejita medio despistada, de esas que todavía usan teléfono de tapita y no saben ni entrar a su banco en internet. Lo primero que hice fue abrir mi joyero y separar las cosas en 3 montones. Uno, con lo que uso seguido, para que no sospechen. Otro, con lo que puedo vender sin que nadie lo note. Y el tercero, con esas piezas que tienen valor sentimental y que no vendería ni aunque me quedara sin un centavo. Con el segundo montón me fui manejando 3 pueblos más allá, hasta una casa de empeños chiquita que me acordé que existía desde hace años. La atiende una señora que se llama Carla, que una vez en la iglesia me dijo que mi broche de zafiro estaba precioso. No hizo preguntas, revisó cada joya con cuidado y me dio un sobre grueso con billetes, sin chistar. Salí con el recibo en la mano, y con el corazón latiendo fuerte, sabía que ya había cruzado una línea. Después publiqué algunos muebles grandes en una página de ventas por internet, usando un nombre falso. Solo vendí lo que no me hacía falta, la vitrina esa que Adam siempre decía que era muy vieja, y la lámpara vintage que Tiffany no dejaba de ver de reojo, como si ya la estuviera acomodando en su sala. Se vendieron rápido, sin que nadie preguntara nada. Yo agendaba las recogidas en horarios donde sabía que Adam no iba a aparecer. Con cada cosa que salía de la casa, me sentía más ligera, como si me estuviera quitando de encima el peso de lo que ellos esperaban de mí. Hasta vendí el piano, ese que nadie tocaba desde hace más de 20 años, salvo el que limpia. Me dolió un poco, sí, pero no tanto como para echarme para atrás. Luego me puse a revisar mis cuentas de banco, cerré 2 y moví todo el dinero a una cuenta nueva, con alta seguridad. David me ayudó a ponerla a nombre de un fideicomiso, mucho papeleo, sí, pero valía la pena. Eso significaba que Adam no podía buscarla, ni moverle, ni siquiera saber que existía, a menos que yo se lo dijera, cosa que nunca iba a pasar. También vacié la caja de seguridad del banco del centro, esa ni siquiera sabía Adam que la tenía. Saqué todo, unos bonos viejos, cartas personales, y el reloj que era de mi marido. Llevé la caja cerrada a casa de Margaret. Ella no dijo ni una sola palabra, solo me sirvió un té y asintió, como si hubiera estado esperando que por fin me saliera esta versión mía. Después, llamé a una agente inmobiliaria, no a la misma de antes. Esta vez, elegí a una mujer llamada Laya, que trabaja sola y se especializa en ventas discretas. Le dije que quería vender el departamento, pero sin hacer ruido, nada de letreros, nada de visitas abiertas, solo compradores serios. Laya fue eficiente, respetuosa, y ni se inmutó cuando le dije que quería todo rápido. Una venta limpia, sin que nadie me esté guiando como si fuera una niña, le dije. Me quiero ir antes de que alguien note que ya no estoy. Me miró y supe que entendía perfectamente de quién me estaba escondiendo. A fin de mes, el anuncio ya estaba publicado, con una clave en lugar del domicilio, y las visitas solo se hacían cuando yo salía a hacer mis pendientes o al médico. A Adam y Tiffany no les dije nada, los mantuve completamente fuera de todo. Cuando venían, yo me encargaba de que todo se viera igual. Los mismos cojines, las mismas fotos familiares, aunque la verdad, casi todo lo que veían era una ilusión. Los cajones ya estaban casi vacíos. El closet solo tenía la mitad de la ropa, las estanterías, llenas de señuelos, puros libros que no me importaba perder. Ellos no notaron nada, nunca notaban nada que no les convenía. Lo que no sabían era que ese departamento en el que estaban ya no era mío. Ni de corazón, ni de espíritu, y pronto, tampoco legalmente. Yo ya me había ido. Ellos solo estaban hablando con un fantasma, sentado en la misma silla de siempre.
Apenas había terminado de firmar la venta del departamento cuando Margaret me llamó para invitarme otra vez a tomar el té. Su voz sonaba distinta, bajita, como si estuviera ocultando algo. Y en cuanto llegué, supe que ya llevaba rato ahí, pensando. Ya tenía servidas 2 tazas y un sobremanila en medio de la mesa, como si nos estuviera esperando. Me senté, con esa comodidad que siempre sentía en su sala, con la misma cobijita tejida sobre el sillón, el mismo gato dormido en la esquina, pero el aire se sentía más pesado, como si fuéramos a meternos en algo serio, algo que ya no iba a poder deshacerse. Margaret no se anduvo con rodeos, me empujó el sobre despacito y me dijo, mereces saber todo antes de irte. Eso me cayó como una bofetada, porque yo nunca le dije que me iba, no en serio. Pero hay amistades de tantos años que ya ni falta hace, lo sienten. Abrí el sobre despacito, con miedo, la verdad, y saqué unos papeles. El primero era un acta de nacimiento. No era la de Adam, era la de su mamá, mi hermana, Laya. Nomás ver su nombre me apretó la garganta. No lo decía en voz alta desde su funeral. Desde que enterré esa historia para que nunca saliera y no afectara a Adam. Margaret me miraba sin decir nada, nomás esperando. No hiciste mal en criarlo como tu hijo, me dijo al fin, pero él merece saber la verdad, y tú también. Y ahí fue cuando entendí, Adam no sabía. No sabía que Laya era su verdadera madre. Que yo era solo su tía. La tía que lo recogió cuando su mamá ya no podía ni cuidarse a sí misma. La que le cambió cada pañal, la que velaba cada fiebre, la que escondió todo para que él pudiera crecer sin miedo. Él no sabía nada. Y ahora, ese niño que yo cuidé con todo mi corazón, era el hombre que estaba tratando de borrarme, con trámites y mentiras. No lloré, no me enojé, solo me quedé sentada, viendo el papel. Recordando lo chiquito que era cuando lo llevé a casa por primera vez. Cómo se agarraba de mi pierna si alguien desconocido se le acercaba. Cómo me decía, mamá Elle, hasta que un día dejó de decirme Elle por completo. Margaret se acercó y puso su mano sobre la mía. Si te vas a ir, vete con todo, me dijo, sin secretos, ni siquiera contigo misma. Llevé el sobre a mi casa y lo escondí en el mismo cajón donde tengo mi testamento actualizado. No planeaba decirle a Adam, no todavía. Tal vez nunca. Pero tener la verdad en mis manos, me hizo ver todo más claro. Nunca fue realmente mío, no por la sangre. Pero lo quise como si lo hubiera parido yo. Y ahora verlo subastando mi vida como si fueran cosas viejas que ya no quería limpiar, me dolía. Esa noche me senté al borde de la cama, con el sobre en la mano, y sentí algo instalarse en mi pecho. No era tristeza, ni coraje, era algo frío, firme, como si ya no hubiera vuelta atrás. Ya no estaba peleando solo por mi casa. Estaba peleando por mi nombre, por mi historia, por todo lo que había construido y cuidado durante tantos años. Y ahí supe, con toda certeza, que Adam no me volvería a ver. Al menos no si yo no quería. Y cuando eso pasara, ya sería muy tarde para él. Después de guardar el sobre con el ADN, dejé de dormir bien. No por miedo, sino porque mi cabeza no paraba de dar vueltas, imaginando los peores escenarios. Cada paso que podían dar Adam y Tiffany para acelerar su plan. Ya para la tercera noche sin pegar ojo, decidí que necesitaba algo más fuerte que solo palabras grabadas. Algo que no pudieran negar, ni darle la vuelta. Así que pedí por internet una camarita escondida en una mesita. La puse en una esquina de la sala, donde pudiera ver todo. Y esperé. Y sí, vinieron ese domingo, justo después de misa. Tiffany llegó con un pastel comprado, como si no supiera que nunca me ha gustado el de arándanos. Siempre lo he odiado. Y Adam con su sonrisa falsa, diciendo cosas como, estuvimos platicando y creemos que te gustaría mucho un centro comunitario que encontramos. Y entendí perfecto lo que estaban haciendo, queriendo parecer hijos atentos frente a la cámara. Intentando que yo dijera algo que después pudieran usar en mi contra. Así que sonreí, les seguí el juego. Me hice la viejita buena onda, les ofrecí té. Y en eso, Tiffany dijo que iba al baño. Pero no fue al baño. Lo supe porque se encendió la luz del pasillo. Y escuché clarito el clic de la puerta del botiquín, esa que siempre rechina y que ella pensaba que no. Yo me quedé sentada con Adam, hablando de lugares y actividades inventadas, mientras Tiffany regresaba, con una sonrisita presumida, como si acabara de lograr algo grande. Y yo sabía que, dijera lo que dijera, ya había perdido. Así que no dije nada. Dejé que terminaran su show, les agradecí el pastel, y los acompañé a la puerta con una sonrisa que no me salió del corazón.
Apenas se cerró la puerta, corrí a mi habitación y abrí el armario. Y ahí estaban, 3 frascos de mis medicinas cambiados por otros caducos. Las etiquetas apenas pegadas, casi igualitas, pero con detalles que solo alguien atento notaría. Y casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque eran tan obvios, tan confiados. Corrí a mi laptop y revisé la grabación. Cada segundo. Ahí estaba Tiffany, entrando a mi cuarto, hurgando, cambiando los frascos, y luego parándose frente al espejo, practicando su cara de preocupación, como si estuviera ensayando para hablarle al DIF o a los servicios para adultos mayores. Y se me revolvió el estómago, no de miedo, sino de rabia. Rabia fuerte, pero fría, de esa que no se grita, de la que planea. Recorté el video, hice 2 copias de respaldo, y le mandé una por correo a David con el asunto. Se pasaron de lanza. Me llamó en menos de 1 hora. Su voz era tranquila, pero se notaba tensa. Me dijo que ya estábamos entrando en terreno legal, que con eso tenía suficiente para una orden de restricción si yo quería. Pero le dije, todavía no. No quería dar el paso final hasta estar lista, porque ellos todavía creían que me llevaban ventaja, y necesitaba que siguieran creyendo eso un poquito más. Esa misma noche quité la cámara de la lámpara, y la puse en el comedor, por si regresaban antes de que se concretara la venta del departamento. Me quedé parada ahí, en medio del apartamento casi vacío, las paredes ya sin cuadros, cajas a medio llenar. Los muebles ya se habían ido, uno por uno. Y me di cuenta de que no estaba triste, ni tantito. Porque ese lugar, ese espacio, era solo eso, un espacio. Pero lo que ellos nunca iban a poder tener, ni aunque consiguieran las llaves, era a mí. La parte que recordaba los cumpleaños. Las fiebres a medianoche. Las manitas aferradas a las mías. Las rabietas que yo perdonaba. La juventud y los ahorros que sacrifiqué por el niño, que ahora pensaba que podía engañar a la mujer que lo crió. Y ahí mismo juré, cuando desaparezca, no les voy a dejar ni una migaja para seguirme el rastro. Una vez que David me confirmó que el video era suficiente para llevarlo a juicio, pasé a la última parte del plan. El testamento. El verdadero, no la copia vieja que Adam seguro había espiado hace años, creyendo que ya tenía el gane porque salía como único heredero, sin saber que estaba a punto de borrarlo de esa historia para siempre. Me vi con David en su oficina el jueves siguiente, usando mi suéter más bonito y cargando toda la documentación que habíamos reunido, el video de Tiffany cambiando mis medicinas, los audios donde fingían que venían a cuidarme, los documentos falsos de renta, y hasta fotos de los cajones vacíos y mis cosas vendidas, para demostrar que me estaban desmantelando la vida poco a poco, mientras fingían ayudarme. Y cuando David me preguntó qué quería hacer con el testamento, no lo dudé ni un segundo. Le dije, quítalo, a Adam, sácalo por completo, sin aviso, sin explicación, ni un solo peso. En vez de eso, armé un fideicomiso para apoyar un refugio de mujeres, en nombre de mi hermana Laya. Porque, con todo y sus errores, ella seguía siendo la verdadera mamá de Adam, y merecía ser recordada por algo más que un acta de defunción y una caja de madera. El resto del dinero lo repartí en los lugares que me sostuvieron toda la vida, mi iglesia, la escuela donde enseñé por 30 años, y a Margaret, que nunca me vio como carga, ni siquiera cuando llegué a su puerta temblando y asustada. Y mientras David escribía las cláusulas finales, sentí como algo dentro de mí se acomodaba, como si se cerrara una puerta que ya no tenía que abrir nunca más. Porque esto no era solo un montón de papeles. Era mi voz, grabada y firme, diciendo, ya vi lo que hiciste, y no vas a ganar. Después de firmarlo, lo guardamos en el archivero resistente al fuego que tiene David. Hicimos 3 copias, una para él, una para mí, y otra que sellamos en un sobre. Le dije que la mandara por correo solo cuando yo se lo indicara. Y cuando salí de esa oficina, bajo el sol, me sentí más ligera, como si por fin hubiera salido de una vida que había estado cargada de culpa y de deberes, y hubiera entrado en una donde, al fin, yo podía ponerme en primer lugar. Y el momento no pudo ser mejor, porque el departamento se vendió 2 días después. El comprador pagó todo sin preguntar nada, y yo transferí el dinero directamente al fideicomiso, sin dejar ningún rastro que lo conectara con Adam, ni siquiera una dirección en común. Y cuando Adam tocó a mi puerta ese domingo, con Tiffany colgada de su brazo, y esa sonrisa falsa bien puesta, yo ya tenía todo hecho.
Traía las llaves en mi bolsa, un teléfono de prepago en el bolsillo, y lo único que dejé atrás fue una nota escrita a mano, pegada por dentro del gabinete de la cocina. Me lloraste antes de morir, ahora vive con eso. Y para cuando se dieron cuenta de lo que había hecho, yo ya estaba a 3 estados de distancia, tomando café en el balcón de un depa sencillo de una recámara, que renté usando mi apellido de soltera. Estaba rodeada de vecinos que no sabían nada de mi pasado, que solo me veían como otra señora tranquila empezando de nuevo. Y por primera vez en muchos años, dormí toda la noche con la ventana abierta, sin pastillas, sin miedo, sin nadie esperando quitarme lo que era mío. Pero no pasó mucho tiempo. Apenas 2 semanas después, me llegó un sobre blanco grueso al buzón, sin remitente, pero no hacía falta. Solo ver el nombre en la parte de arriba, Whitaker contra Whitaker. Me dijo todo lo que tenía que saber. Lo abrí sin que me temblaran las manos. No porque no estuviera enojada, sino porque ya sabía que este coraje le iba a estallar a Adam, en cuanto se diera cuenta de que lo había dejado fuera del testamento, y que había perdido en todo lo que intentó. Y sí, era una demanda, por daño emocional y financiero, por sabotaje, y por intentar hacerme ver como si estuviera mal de la cabeza. Querían hacerme pasar por una señora confundida, manipulada por David y Margaret, que me habrían obligado a cambiar mi testamento, en contra de mi voluntad. Una tontería total, pero muy transparente. Y lo que de verdad me hizo hervir la sangre, fue leer la parte en la que Tiffany incluyó una carta, afirmando que yo sufría de episodios de paranoia, y que la cámara escondida en la lámpara era una prueba de que yo espiaba a mi propia familia, por miedos irracionales. Obviamente no dijo nada sobre cómo ella había manipulado mis medicinas, ni cómo estaba armando un caso para meterme a un asilo. Y lo peor de todo es que me la imaginé perfectamente, firmando ese documento, con esa carita de víctima, creyéndose actriz de serie legal, fingiendo llanto, con cara de yo solo quería ayudar, y Adam a su lado, jugando el papel del hijo preocupado, que solo quería lo mejor para su mamá. Y lo juro, por un segundo, pude escuchar sus voces en mi cabeza, torciendo todo, intentando arrastrarme de vuelta, al mismo papel de siempre, el de la viejita confundida, que pensaban que todavía podían controlar. Pero no me quedé cruzada de brazos, ni un segundo, porque yo ya tenía todo. Grabaciones, papeles, y a David, que ya se había adelantado a todo esto. Ese mismo día metió una contrademanda, acusando maltrato a personas mayores, fraude e intento de manipulación médica. Y lo mejor fue que ni siquiera tuve que testificar, porque las pruebas hablaban solitas. Y cuando los del DIF, Servicios de Protección a Adultos, vieron los videos y leyeron nuestras declaraciones, abrieron una investigación contra Adam y Tiffany, por querer manipularme y sacarme provecho. Ahí fue cuando, por fin, los vi retorcerse, legal y económicamente, sin que yo moviera ni un dedo. Claro que intentaron hacer pasar todo como un malentendido con los conocidos, pero la verdad fue saliendo poco a poco, especialmente después de que David se encargó de que los videos fueran públicos en los documentos del juicio. El golpe fuerte llegó cuando Adam quiso pelear la venta del departamento, y le dijeron que legalmente era mío, que yo lo había vendido a través de un fideicomiso registrado. No tenía acceso, no tenía derechos, ni una laguna legal que pudiera usar. Nada. Y me lo imaginaba, caminando por su cocina esa que decoró con exageración, gritándole a Tiffany, mientras ella nomás veía su celular, buscando a quien culpar, menos a ellos mismos. Y yo, mientras tanto, sentada en mi balconcito, tomando un té bien frío, viendo cómo los pajaritos se paraban en la barandilla, rodeada de mis plantitas que yo sola escogí, sin pedirle permiso a nadie, sintiéndome más viva que en años. Porque por primera vez, cada decisión que tomaba era mía. No lo hacía por culpa, ni por obligación, ni por ese amor torcido que ellos creían que merecían. Y cuando David me habló para decirme que el caso había sido desechado, con prejuicio, lo que significa que ya no podían volver a intentarlo, le di las gracias, colgué el teléfono, y puse mi disco viejo de jazz favorito, a volumen suficiente como para llenar todo el depa. Y dejé que la música me envolviera como si fuera una fiesta, porque no se trataba solo de ganar, se trataba de recuperarme, de volver a tener cada pedacito mío, que ellos habían tratado de arrebatarme, y de saber,
sin duda, que por muchas pataletas que hicieran, yo ya había construido un muro, que nunca iban a poder brincar. Y por primera vez, por fin estaba a salvo del otro lado. El día que Adam llegó a mi nueva dirección, no fue nada dramático. Ni gritos, ni golpes, ni policías. Pero cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí, cansado del viaje, con la mirada triste, y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, no lo reconocí. No era un juego de poder. Era pura desesperación. La última carta de un hombre que por fin entendió que había perdido algo que ya no podía recuperar. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo me quedé parada en la entrada, donde usualmente los extraños pasan sin verme. Lo miré, pero ya diferente, como si el peso de todo lo que pasó empezara a caer en mí. Entonces habló suave, como el niño que recordaba de hace mucho, y dijo: «Mamá, lo siento». Esas 3 palabras me pegaron más que toda la traición, porque llegaron muy tarde, años después de que todo se rompió y se fue. No me moví, no abrí más la puerta. Solo lo miré y esperé, porque ninguna disculpa iba a arreglar lo que había hecho. Y él parecía saberlo, porque ni siquiera pidió entrar. No habló de la demanda, ni del dinero, ni de Tiffany. Solo se quedó parado ahí y me dijo que la había cagado, que se perdió pensando que tenía el control, que creía estar haciendo lo correcto, hasta que vio todo desmoronarse. Se dio cuenta de que no era yo la que perdía algo, que el que perdía era él. Y quise creerle, lo hice, porque la parte de mamá en mí todavía vivía, callada, pero no muerta. Pero la mujer que él quiso borrar, por fin había encontrado su fuerza, y no iba a ceder solo porque él recordara cómo llorar. Así que lo dejé hablar. Lo dejé contar cuánto extrañaba los desayunos de domingo, como encontró una de mis bufandas viejas en un cajón, que todavía olía a mi perfume, como checaba la página del fideicomiso cada semana, solo para ver si mi nombre seguía ahí, si yo seguía viva. Cuando por fin se calló, le hice la única pregunta que importaba: ¿te arrepientes de lo que hiciste, o solo de haber perdido? No contestó bien. Se fue. Yo miré al suelo, como si la verdad fuera demasiado fea para decirla en voz alta. Asentí, porque esa era mi respuesta. Le dije con calma, sin enojo, pero sin ternura: me lloraste antes de morir, Adam, solo estoy cumpliendo tu deseo. Me eché para atrás y cerré la puerta. No la azoté, ni se la cerré de golpe. La cerré como el final de un libro, como cuando terminas una historia demasiado larga. Al darme la vuelta y regresar a mi silla junto a la ventana, donde estaba la manta que tejí el invierno pasado, sentí algo raro. No porque no doliera, sino porque finalmente supe que, la parte de mí que había estado esperando a que despertara, ya no esperaba más. Y durante el resto del día, no repasé la conversación ni imaginé otro final. Doblé la ropa, preparé sopa y dejé que el silencio me abrazara como un amigo en quien finalmente podía confiar. Después de que Adam se fue y cerré la puerta, las cosas no cambiaron de un día para otro, pero el silencio se sentía distinto, más mío, más tranquilo. Volví a vivir el día a día sin estar pendiente de lo que pasó, ni checar 2 veces la cámara del pasillo antes de hacerme un café, y esa paz, aunque silenciosa, se sentía fuerte a su manera. Mi depa era chiquito pero con buena luz, y la gente del barrio era de esas que te traen sopa cuando estás enfermo, o te dejan jitomates de su jardín en la puerta, sin avisar. Por primera vez en años, no me definía por lo que me quitaron o por quién había sido, solo era el llanero o ella, dependiendo de quién me hablara. Tenía un cuaderno junto a la cama y, poco a poco, sin pensarlo mucho, empecé a escribir todo, no porque quisiera vengarme o pensara que a alguien le importara, sino porque si eso me había pasado a mí, seguro le había pasado a alguien más. Y tal vez, si alguien lo leía, sabría que no estaba perdiendo la cabeza. No lo llamé historia, solo notas. Cuando terminé, lo escribí en la compu y lo mandé por correo a un boletín local para mujeres. Lo encontré por una amiga de nuestro club de lectura. Publican ensayos y experiencias reales. Y si quieres, lo hacen anónimo. No esperaba mucho. Pero un mes después, me llegó un correo del editor diciendo que mi texto se había compartido más de 100 veces, sobre todo en iglesias, grupos de personas mayores y en algunos foros de derecho para adultos. No fue viral ni nada, solo un intercambio tranquilo y discreto, y eso me bastó. Unas semanas después, una de las auxiliares del centro mencionó la historia de pasada, dijo que le recordó a su abuela, y yo solo asentí.
Ni Margaret se enteró hasta que se lo conté tomando un café, y ella solo sonrió, negó con la cabeza y dijo, claro que sí. No puse mi nombre en el texto, no quería, no se trataba de mí, sino de la advertencia. Porque estas cosas no pasan de golpe, pasa poco a poco, por cortesías, por presión, por sonrisas que esconden papeles sucios. Adam no volvió a buscarme después de esa última vez, tampoco Tiffany. No sé si alguna vez leyeron el texto, y honestamente, no necesito saberlo. Lo que importa es que la historia ya está ahí, tal cual pasó. Y si alguien se identifica con ella, tal vez le ayude a hacer algo diferente, a guardar una cuenta, un recibo, a confiar en su instinto antes de que alguien le diga que está imaginando cosas. Por eso lo compartí, por eso estoy aquí. Y si estás escuchando esto ahora, si llegaste hasta aquí, supongo que funcionó. Seguí viva y no consiguieron lo que querían, ni mi depa, ni mi dinero, y claro que no mi silencio.